Tenemos los yacimientos de los fosfatos de Bayóvar, Sechura, en Piura, y esto también hemos estado compartiendo con las mismas autoridades locales de dicha región, hemos compartido también en el Consejo de Ministros y a partir de ello anunciamos que nuestro país sí podría tener su propia planta procesadora de fertilizantes. En estos momentos estamos aquí en los estudios de Exitosa con el ministro de Agricultura y Riego, el señor Víctor Mayta Frisancho. Con él vamos a conversar sobre lo que se viene anunciándose varios días sobre esta segunda etapa de la segunda reforma agraria. El año pasado vimos alguna experiencia previa y para muchos nos quedó un poco la intriga de qué más se va a hacer para poder ayudar a tecnificar la capacidad agrícola que tenemos en el país. Siempre hablamos de una soberanía alimentaria que necesitamos urgentemente para que los agricultores tengan la capacidad de enfrentar, por ejemplo, situaciones como la pandemia, porque lamentablemente los precios más bajos muchas veces lo encontramos de productos importados y siempre también se cuestiona y se denuncia el abandono que sufre el campesino dentro de nuestro país. Ministro Víctor Mayta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Sí, muchas gracias. Le agradezco por el espacio y a través de este medio de comunicación saludar a todos nuestros agricultores, a los hombres y mujeres del campo. Ministro, el tema de la segunda reforma agraria, ¿cómo convertir este anuncio político que ha sido recibido con gran expectativa en una realidad que ayude al campesino peruano? Exitosa. El proceso de la segunda reforma agraria en este momento ya está en marcha. Hemos logrado encauzar, enraizar en el movimiento campesino. El año pasado se ha llevado estas cumbres agrarias en los 24 departamentos, donde los mismos agricultores plantean soluciones, no solamente los problemas. Asimismo también estos insumos nos sirven para construir las políticas públicas. Hoy la segunda reforma agraria ya es una política pública y eso guarda, lo que señalo, guarda consistencia con la política general de gobierno. Tanto el eje número 1 y el eje número 2 de la política general de gobierno del 2021 al 2026 tienen que ver con nuestro sector, con la seguridad alimentaria y asimismo también con el desarrollo agrario y rural. Además, tenemos un decreto supremo ya aprobado que crea pues los 5 lineamientos de esta segunda reforma agraria. Además, tenemos otro segundo dispositivo legal, un segundo decreto supremo que crea el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, el cual va a estar encabezado por nuestro presidente de la República y la intención es intervenir a la población rural con un enfoque territorial y con una intervención multisectorial. Pero para eso necesitas la aplicación y el cumplimiento de los 5 ejes o los 5 lineamientos que nos acaba de mencionar. ¿De qué tratan esos 5 ejes? Para que la gente que trabaja en el campo, que está escuchando la radio en estos momentos, conozca de lo que va a hacer el gobierno de aquí en adelante para ese 2022. Un primer lineamiento tiene que ver con la implementación de una nueva forma de gobierno del sector agrario y rural. Por eso vamos a implementar este año este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural. Consideramos que la sola intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no soluciona los problemas. Por ejemplo, nosotros hemos estado la semana pasada en el Corredor Vial Sur. En estas 72 o 74 comunidades campesinas que se encuentran en 2 regiones, lamentablemente carecen de saneamiento básico legal, no hay conectividad, no hay electrificación y también carecen de proyectos productivos, de riego tecnificado. Entonces, la intención de este Gabinete de Desarrollo Agrario y Riego es intervenir con un enfoque territorial y de manera multisectorial. Es decir, no solamente va a intervenir el Midagri, sino también tiene que intervenir MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros ministerios. Pero
Pero yo estoy leyendo, por ejemplo, ministro, los ejes o los lineamientos que se han dado a conocer. El tercer punto, por ejemplo, menciona impulsar la industrialización del agro y transformación productiva del campo. ¿Por qué es tan difícil, tan complicado, que tantos gobiernos vienen hablando de la industrialización del sistema agrícola en nuestro país y hasta el momento seguimos en la situación precaria, casi arcaica, de ver a nuestros agricultores sobreviviendo, con o sin pandemia? ¿Cómo va a ser ese gobierno para que haga realidad la industrialización del agro peruano? Sí, nosotros reconocemos que el gobierno Exitosa. desde hace décadas ha estado a espaldas de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar. Somos más de 2.2 millones de agricultores en nuestro país y nuestra alimentación proviene casi del 80% de este sector de la agricultura familiar, sobre todo. Hemos estado avanzando con la industrialización, con la tecnificación del agro a través del programa Agroideas, a través de los planes de negocio. Para este año tenemos planificado, esto se va a ejecutar a través del agrorural, se van a adquirir más de 150 tractores, porque consideramos que tecnificando el agro, mecanizando el agro, también hacemos competitivo a nuestros productores, a nuestros agricultores. Y además optimizamos tiempo, optimizamos sacrificio. A una asociación, a una cooperativa, a una comunidad campesina se le dota de una maquinaria, pues optimizamos, como vuelvo a decir, optimizamos tiempo, optimizamos sacrificio. Y como lo señalaba hace poco, desde hace décadas también esta actividad económica ha sido considerada como una actividad no rentable, porque también nuestros terrenos, nuestras áreas de cultivo están demasiado fragmentadas y con ello no podemos ser competitivos. Pero ministro, no solamente se trata del tractor o también quizás de la formalización del saneamiento físico de cada terreno, de cada hectárea, para que el campesino pueda sentirse seguro sobre esa propiedad, sino también el tema del agua. Y aquí el principal problema es el riego, la capacidad que tiene el país para sistema de riego en zonas agrícolas. ¿Hay algún esquema de cómo superar ese problema? El cuarto lineamiento tiene que ver con la generación de la seguridad Exitosa. hídrica. Este proceso de la segunda reforma agraria, si hace 52 años la primera reforma agraria consistía en devolverle la tierra al campesino, de entregarle la tierra al campesino, esta segunda reforma agraria consiste de generar la seguridad hídrica, de dotarle de riego tecnificado a nuestros agricultores, a nuestros productores. Por eso, casi la mitad de nuestro presupuesto, del presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo y Riego, va a estar destinado para garantizar la seguridad hídrica. Es importante intervenir las cabeceras de cuenca. Vamos a seguir trabajando con la cosecha y siembra de agua. El año pasado se ha construido más de 390 cochas. Para este año tenemos pronosticado construir más de 500 cochas. Vamos a seguir construyendo presas, represas, canales de riego, sistema de riego tecnificado, y en ello venimos trabajando. Para ello tenemos un programa nacional de recarga hídrica, un presupuesto de más de 300 millones de soles. Tenemos un programa nacional también de riego tecnificado con más de 400 millones de soles. La semana pasada, o hace 2-3 semanas atrás, hemos estado en el departamento de San Martín, y allí, y hay que reconocerlo también a nuestros gobernadores regionales, que han venido avanzando con la tecnificación del agro. Y en una hectárea de cultivo de café, de cacao, con solamente implementarle un sistema de riego presurizado, es decir, aplicarle un riego, valga redundancia, fertirriego, al mismo tiempo el riego y los fertilizantes, han incrementado, han doblegado, hasta han triplicado su cosecha. Entonces, ¿cómo le cambiamos al productor? Y es más, pueden sacar hasta 2 campañas, ¿no? Al año. Pueden triplicar inclusive su producción. Entonces, podemos cambiar
a nuestros agricultores y de esta manera también mejorar los ingresos económicos y mejorar también sus condiciones de vida de nuestros agricultores. El tema de la priorización del agro como punta de lanza del gobierno del presidente Pedro Castillo implicaría tácitamente la renuncia a determinados proyectos mineros para fortalecer el tema agrario. Me refiero, por ejemplo, específicamente, poniendo un caso puntual del Valle de Tambo para el proyecto minero Tía María, que ha sido en conflicto constante social, señalándose desde los agricultores que si se reactiva o se inicia Tía María, podría afectar la riqueza de la tierra como también del agua que necesitan esos campesinos para que puedan seguir trabajando. La segunda reforma agraria contempla renunciar a proyectos mineros para priorizar el tema de los campesinos. Mira, nosotros somos un gobierno y existen los ministerios. Yo represento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que mi función principalmente es trabajar en los proyectos productivos, garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, pero también existe un Ministerio de Economía, Ministerio de Energía. Al respecto de Tía María, nuestro presidente ha sido claro: si no hay rentabilidad social, simplemente no va. Ahora, si es que se pueda conversar con nuestros agricultores, bueno, los agricultores de Tía María han sido claros en ello, ¿no? Entonces, particularmente para mí, yo apuesto por un desarrollo sostenible, Y Exitosa. para mí sigue siendo un desarrollo estratégico el sector agrario. Y eso se tiene que seguir impulsando. O sea, el Estado peruano tendría que dejar de ver como prioridad la actividad minera, y en ese caso Tía María, para poder darle mayor sostenimiento al tema agrario. Sí, porque yo creo que hay que hacer un análisis también de manera integral de nuestro país. Usted recordará que hace 2 semanas o 3 semanas atrás ha paralizado su producción la empresa Las Bambas, y a todos nos ha alarmado. O sea, con simplemente paralizar una empresa se genera, digamos, con el tipo de cambio, empieza a subir el dólar. Entonces, considero que pues nosotros como país tenemos que buscar un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible que no solamente podemos depender de nuestras materias primas en nuestro país. Eso es lo que yo podría señalar con respecto al desarrollo de nuestro país. Hay algo fundamental que usted mencionó, el tema de las cuencas, para poder tener el agua necesario que pueda permitir el riego de zonas agrícolas. Cuando, por ejemplo, pasó el tema de Apomayo en Ayacucho, con lo que había dicho la ministra Mirta Vázquez sobre el cierre de operaciones mineras, una de las justificaciones era la contaminación de las cabeceras de las cuencas de los ríos, que hacía imposible que, por ejemplo, se pueda desarrollar actividades agrícolas porque esas estaban con metales pesados y que además afectaba a la salud pública. Este mismo criterio se podría manejar en el tema de Ayacucho. La priorización del agro tendría que estar por encima de esas operaciones mineras que han sido materia de cuestionamiento sobre el pronunciamiento de la presidenta del Consejo de Ministros. Tendría que ratificarse el cierre de esas operaciones mineras para priorizar el tema agro y recuperar esas cuencas. Mira, yo le respondo a esa pregunta con la ley de recursos hídricos. Tenemos una ley de recursos hídricos y el cual prioriza, ¿no?, el uso de nuestros recursos hídricos. Primero, nuestros recursos hídricos tienen que garantizar el consumo humano, el agua potable. Si sobra, tiene que ser dirigido o destinado a la agricultura. Y sucesivamente puede ser para minería o para otras actividades. Lo que nosotros tenemos que, como gobierno y como sector, primero tenemos que garantizar el consumo humano, y para la agricultura y finalmente para otras actividades, ¿no? Eso creo que se pretendió también señalar en Ayacucho o en Ancash, ¿no? Ahora, ministro, volvamos a lo que corresponde directamente al tema de la urea y los fertilizantes. Se anunció inicialmente un subsidio de 350 soles para aquellos campesinos que tienen hasta 2 hectáreas y aquellos que tienen más hectáreas, hasta 10 hectáreas de cultivo,
incluso podría pasar de los 1.000 soles, el subsidio económico. ¿Esto han estudiado si realmente va a ayudar a contener este problema que ha causado el incremento del precio de los fertilizantes, de la urea sobre todo? Sí, tenemos dos medidas, dos decretos de urgencia, un decreto de urgencia 108 y 106 y 108. El decreto de urgencia 108 básicamente consiste en un apoyo, en un bono productivo, un bono directo, un apoyo directo a nuestros agricultores, que va a beneficiar a más de 67.000 agricultores por un monto de 23 millones de soles. El subsidio o el apoyo directo es de 350 soles. Está dirigido para aquellos agricultores que tienen menos de 2 hectáreas. Y tenemos otra medida, una subvención económica para aquellos agricultores que tienen de 2 a 10 hectáreas, ¿no? De 2 a 10 hectáreas, y esto va a ser en función a la cantidad de áreas de cultivo y a la cantidad de los fertilizantes que se va a adquirir. Esto es por un monto total de cerca de 250 millones de soles. Y el apoyo oscila entre 350 soles a 1.300 soles. Sin embargo, Conveagro pedía que, por ejemplo, el tema de la urea, o el fertilizante, sea parte de un subsidio general del Estado, que pase un fondo de estabilización de los precios para que de esta manera se pueda garantizar que el campesino acceda a un fertilizante a un precio más razonable y no disparado como se encuentra en el mercado internacional. ¿Se está evaluando esa posibilidad, subsidiar directamente la urea o en todo caso incorporarlo a un fondo de estabilización de precios? Sí, efectivamente nosotros hemos tenido la intención y el compromiso también del gobierno, del Midagri y del MEF, de incorporar los fertilizantes en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Para ello era necesario reunirse con los 4 importadores que tenemos en el país, también reunirse con la Sociedad Nacional de Industria. Nosotros tenemos los recursos se tienen los recursos para incorporar la urea en el fondo, donde nos señalaron los importadores y la Sociedad Nacional de Industria que no había forma de garantizar, ¿no?, de que disminuya los precios de los fertilizantes en la última tienda, ¿no?, el señor que distribuye, o en estas tiendas distribuidoras o casas distribuidoras. No había forma de que ellos nos puedan garantizar. Y puedan tener razón, porque eso ocurrió también con el diésel, con el combustible, que también se ha incorporado en el Fondo de Estabilización. Por eso se ha descartado esta posibilidad. Hoy tenemos ya consensuado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, para una tercera medida que va a permitir disminuir el precio de los fertilizantes. Actualmente el precio de los fertilizantes oscila entre 220, 210. Esperemos que pueda bajar a 100 soles, a 120 soles. ¿Y esta medida exactamente de qué trataría y cuándo se la conocería? Bueno, vamos a trabajar con nuestras organizaciones de juntas de usuarios de agua y esto podría estar saliendo los próximos 2 o 3 semanas, ¿no? Hemos estado ahí también queriendo inyectar el presupuesto a las casas distribuidoras para que estas personas puedan vender a precio, digamos, de el quintal a 100 soles o a 120 soles. ¿Pero sería subsidio? Esto sería un subsidio directo que permita disminuir el precio de los fertilizantes. ¿Sería un subsidio tipo el bono de 350 soles para aquellos campesinos que tienen hasta 2 hectáreas o sería un mecanismo diferente? La intención es que el precio normal de los fertilizantes ha estado entre 80, 60. Queremos que el agricultor pueda comprar a 100 soles y el resto nosotros podemos, como Estado, subsidiarlo. ¿Han estudiado la fórmula? Porque es importante que la gente, por ejemplo, lo vaya conociendo. Hay algunas fórmulas que han funcionado, por ejemplo, en el tema de la selva, en la región Loreto, con la devolución del IGB, con el tema de algunas supresiones tributarias, donde el empresariado compraba y el gobierno les devolvía el impuesto general a las ventas para que de esta forma pueda abaratar los costos de los productos que terminaba distribuyendo.
¿Podría ser una fórmula similar? Sí. Estamos buscando un mecanismo que sea efectivo. Hemos roto la cabeza cómo podemos nosotros lograr que esto sea efectivo. Nos hemos reunido con todas las cadenas productivas, con todos los importadores, con las tiendas, con las casas distribuidoras. Y en verdad siempre corre el riesgo de que esto no podría funcionar. Entonces, esta última medida que estamos consensuando sí permite disminuir el precio y que el agricultor también sienta que el precio a nivel nacional ha disminuido. Sin embargo, uno se pregunta, ministro Víctor Maita, ¿por qué tanto dependemos de lo que en el mercado internacional nos ofrecen? Si tenemos riqueza también para hacer nuestros propios fertilizantes, como el tema del fosfato de Bayóvar. Y usted anunció algo de eso el año que pasó. ¿En qué etapa se encuentra esa iniciativa de que el gobierno peruano puede implementar nuestra propia planta de fosfato teniendo los recursos, la materia prima? Sí, en efecto tenemos los yacimientos de los fosfatos de Bayóvar, Sechura, en Piura. Y esto también hemos estado compartiendo con las mismas autoridades locales de dicha región. Hemos compartido también en el Consejo de Ministros y a partir de ello anunciamos que nuestro país sí podría tener su propia planta procesadora de fertilizantes. Y hasta el momento nosotros como sector hemos logrado conseguir los recursos para el estudio de la viabilidad económica. La tierra requiere de tres nutrientes, principalmente de NPK, nitrato, potasio y fósforo. Fósforo tenemos, podemos inclusive producir la urea, que también casi 400 millones de toneladas consume nuestro país. Entre NPK, nuestro país consume 1.2 millones de toneladas. Hemos hecho los esfuerzos también de recurrir a otros países, países vecinos como Bolivia. Se ha suscrito el convenio. Ellos producen urea, un país vecino, pero no en las cantidades que nosotros requerimos. Entonces, estamos avanzando con ello y esperemos que esto sea una realidad. Sí hay un compromiso dentro del Consejo de Ministros también de que nuestro país debe tener una propia planta procesadora de fertilizantes y de esta manera disminuir la dependencia que tenemos de otros países. ¿Y hasta cuándo estarían culminados esos estudios? Esperemos que en el primer semestre podría concluir de este año el estudio de la viabilidad económica, que es la primera etapa. ¿Y hay una proyección que al menos dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo esta planta de fosfato se haga realidad? Sí, y es parte de la industrialización del agro. Uno de los pilares de este proceso de la segunda reforma agraria. Ministro, para ir cerrando, estamos en una tercera ola de la pandemia del COVID-19 y cada vez que hablamos de pandemia y de olas, los campesinos también son afectados. Y se habían implementado fondos de estímulos, como el tema del FAE Agro, que en su momento había fracasado. Y se hablaba también de que este gobierno podría priorizar ese tema de recurso económico más allá de los bonos que usted nos ha mencionado. ¿Se va a retomar ese financiamiento del FAE? Sí, el FAE continúa este fondo de apoyo empresarial agrario, también que beneficia sobre todo a los medianos y grandes agricultores que tenemos en nuestro país. Para los pequeños se tiene este fondo de Agro Perú. El año pasado, por ejemplo, hemos logrado colocar o han sido beneficiados más de 50.000 productores por un monto total de más de 700 millones de soles, ¿no? Y lo mismo para este año tenemos pronosticado y vamos a seguir también inyectando mayor presupuesto al Fondo Agro Perú, que eso sí lo maneja el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ministro, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias y solamente señalar que no bajemos la guardia, se viene esta tercera ola y también es importante la alimentación con productos sanos y es importante también solamente de esta manera vamos a hacerle frente a esta pandemia, este COVID-19, con una alimentación sana. Y la voz de los campesinos tienen que ser escuchados en este país, indistintamente de quién se encuentra al frente del gobierno peruano, porque es necesario que se pueda garantizar
la soberanía alimentaria de la que tantas veces nos han hablado y que muchas veces no se ha cumplido. Y ojalá, ministro, que lo que está anunciando usted en estos momentos como política pública del gobierno peruano pueda ser materializado. O sea, me había pasado una pregunta en torno al tema de los 5 ejes, 5 lineamientos de la segunda reforma agraria. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando para hacerlo realidad? Para que esos 5 ejes prontamente se puedan cumplir. ¿Y en cuánto tiempo se pretende alcanzar? Sí. Este proceso de la segunda reforma agraria, valga la redundancia, es un proceso. Se tiene que, ahorita ya está en marcha, ya empezamos con este proceso de la segunda reforma agraria y se tiene que hacer durante los 5 años. Y es importante considerarlo el presupuesto para hacer realidad este proceso de la segunda reforma agraria. Consideramos que un promedio de 1.000 millones, ¿no?, al menos para 2 o 3 años. 1.000 millones. 1.000 millones. Pero hay... adicionales a nuestro presupuesto que tenemos. Ya, a ver. Porque es importante el presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sobre todo, pues, se invierte en la infraestructura de riego, en reservorios, en microreservorios, pero sobre todo en presas, represas, Exitosa. que sí requieren, pues, un presupuesto expectante. Se va a tener que derivar presupuesto a los gobiernos regionales para que tengan inversión en ese sentido de las presas, las represas. Sí, es importante que nuestro gobierno, los tres niveles de gobierno también prioricen el desarrollo rural, el desarrollo productivo, priorizar el sector agrario y riego, ¿no? Y para ello tenemos la política general de gobierno que se aplica para los 3 niveles de gobierno. Tenemos este gabinete de desarrollo agrario y rural, que se pueda también conseguir recursos a través del endeudamiento externo. Eso vamos también conversando con el ministro de Economía y Finanzas. Y tenemos programas nacionales que son presupuestos importantes, el Programa Nacional de Recarga Hídrica, que es más de 300 millones de soles, este Programa Nacional de Riego Tecnificado también, que es por encima de 400 millones de soles, ¿no? Bueno, la verdad que como peruanos podemos, indistintamente las discrepancias que podríamos tener con el gobierno del presidente Pedro Castillo, nunca podemos olvidarnos de la gente que más necesita y que menos ha sido atendida a lo largo de toda esta parte de la historia peruana, que son los campesinos. Y que en cierto modo atenderlos, tecnificarlos, darles mejores opciones para que se desarrollen dentro del agro, es importante poder apoyar. Y esperamos que esa plata sea adecuadamente invertida. Pero, ministro, dejemos de lado un poco lo que corresponde a su gestión y vayamos al ámbito político, porque también es político usted. La investigación sobre el presidente Pedro Castillo, esta investigación que además el defensor del pueblo ha pedido reexaminar la decisión de la fiscal de la Nación de postergar el inicio de la indagación preliminar para el 2026. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre la postura que tiene el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, frente a la investigación suspendida del presidente Pedro Castillo? Bueno, los hombres que administran la justicia en nuestro país, seguramente todas sus declaraciones obedecen a la ley, obedecen a las normativas que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese marco, seguramente en este caso, el que está encargado de la investigación ha señalado, no creo que está fuera de la norma, fuera de la ley. Ya, entiendo que su respuesta es bastante diplomática sobre el defensor, pero yo le pregunto como político que también es usted. ¿Cree que el defensor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, que es el cargo que ostenta, está cumpliendo un rol frente a la lucha contra la corrupción o está actuando como un operador político? Bueno, el defensor del pueblo, está pues la Defensoría del Pueblo, es un organismo constitucional
completamente autónomo, está consagrado en nuestra Carta Magna y tiene que cumplirlo su rol, ¿no? Como tal, considero que lo que está realizando es parte de su función, ¿no? Es parte de su función, es lo que podríamos señalar, ¿no? Y en la posición que tiene usted como integrante del Ejecutivo, ¿qué le parece la permanencia del Procurador General del Estado, que en estos momentos se encuentra bajo evaluación, según lo que dijo el día de ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres? Bueno, el Procurador del Estado es el que defiende a este Estado y también tiene la autonomía, tiene su función, que está establecido en nuestra Constitución Exitosa. política, y eso es lo que vienen haciendo, ¿no? Eso es lo que vienen realizando. Pero, ministro, ¿políticamente sería prudente o es prudente, cree usted, que en estos momentos en el que el Procurador General del Estado, Daniel Soria, haya denunciado al presidente de la República y que orgánicamente sea el presidente de la República el que designa al Procurador General del Estado, fíjese usted esa triangulación, y que en este momento se evalúe su remoción? ¿Cree que es lo más adecuado para transparentar las investigaciones sobre el presidente Pedro Castillo, que se esté hablando de la evaluación, de la continuidad de Daniel Soria como Procurador General del Estado? Mira, a ver, yo quiero trasladarlo a lo que esta pregunta que usted me hace. Nosotros la semana pasada hemos estado en el corredor vial sur y nuestros dirigentes señalaban, bueno, la Procuraduría, el Procurador del Estado nos han denunciado por simplemente defender nuestros derechos, por denunciar la contaminación ambiental generada, ¿no? Y pues ellos nos solicitaban de archivar estos procesos, estas denuncias que le habían iniciado la Procuraduría. Pero ahí vemos que hay cierta autonomía e independencia de poderes. Nuestro presidente de la República respeta la autonomía de la Procuraduría del Estado, pues, que también es autónoma. Y el presidente ha sido claro, a su abogado ha señalado que inclusive que se haga el levantamiento del secreto bancario, levantamiento de las comunicaciones, en fin. Entonces nosotros, si aquí algún órgano del Estado inicie una investigación, pero que esa investigación también obedezcan a hechos reales y a hechos concretos y no a subjetividades. No, y me parece adecuado que el presidente de la República anuncie, al menos de manera política, de que se va a someter a las investigaciones correspondientes. Pero ¿a usted le parece bien que su abogado defensor luego pida la evaluación de la continuidad de quien lo ha denunciado? Porque lamentablemente la permanencia del Procurador General del Estado corresponde a la decisión expresa del presidente de la República, que es la modificación que hizo Martín Vizcarra cuando no teníamos parlamento instalado. Por esto le preguntaba si es que a usted le parecía prudente la señal que está dando la ciudadanía de evaluarse en estos momentos la continuidad de quien ha sido el denunciante del presidente. ¿O no le suena represión por cumplimiento de su función? Así como usted lo ha señalado, el único que aquí que lo puede remover, destituir al procurador del Estado es el presidente de la República. Aquí el quien ha señalado una posible remoción o que se puede evaluar ha sido el abogado. Y el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Pero el quien tiene la última palabra, quien tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución política, es nuestro presidente de la República, y eso es lo que vale. Bien. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. De igual manera. Y esperamos éxitos en la gestión que se está haciendo a favor de los campesinos del país que tanto necesitan. Así será. Muchísimas gracias. Gracias.